porque si a mí no me aceptan, o a mí no me quieren, o mis padres no me tratan bien, ojo, cuando tú eres pequeñito, tu supervivencia está en juego, porque tú no tienes la capacidad de respuesta de un adulto, ¿sí? Con lo cual la vivencia del cerebro en ese momento es diferente. Y sí, muchas cosas vienen de ahí, por supuesto. ¿Qué nos interesa? Saber de dónde viene y ajustar al cerebro del adulto en el momento y decirle, mira, esto ya es pasado, en aquel momento pensaste esto, ¿sí? Porque las circunstancias eran estas. Y es lógico que hicieras ese ajuste. Ahora bien, estamos aquí en el presente. Entonces, deja de atender, porque eso ya no es tu realidad. ¿Sí? O sea, fijaros que vamos a ir ahí para entender. Ya está. ¿De acuerdo? Punto 2, discusión científica. Punto 3, imaginemos que estamos haciendo el punto 1, el punto 2, y ¿qué hacemos? En el momento que detectamos la red, apuntamos el pensamiento, ¿qué hacemos? Cogemos la atención y nos la llevamos a cualquier tarea que sea funcional. ¿Qué queremos? Como decíamos al principio, dar de comer a la funcional, dejar de dar de comer a la disfuncional. Cuando detecto el pensamiento que me está molestando, que me está haciendo sentir mal y que no es bueno para mí y no hay riesgo de supervivencia, si lo sigo atendiendo, lo estoy alimentando. Yo lo alimento. Depende de mí que lo alimente o no. Y eso se hace con la atención. El músculo más importante de vuestra vida hoy es la atención. Ni los abdominales, ni los glúteos, la atención. Porque la atención es una capacidad y una capacidad se puede entrenar y se puede mejorar. Fijaros, enfoca entonces tu atención, una vez que lo has identificado, en cualquier tarea que sea funcional. ¿Qué es una tarea funcional? Cualquier cosa que tú hagas que te haga bien. Da igual la tarea. Lo que me interesa es que actives la serotonina, la dopamina y la endorfina. ¿Por qué? Porque en el momento que tú activas ese modo, tu cerebro vuelve otra vez a enfocarse y a equilibrarse. ¿Qué es depilarte? ¿Qué es depilarte? ¿Qué es peinarte? ¿Qué es peinarte? ¿Qué es salir a correr? Salir a correr. ¿Qué es limpiar? Pues limpiar. Algo que hagas aquí y ahora que te haga bien. Si tú limpias, dices, pues que bien, ya he limpiado. ¿Sí? Es decir, cualquier cosa que te haga bien. Y estarás entonces, ¿sí?, activando el modo funcional. Fijaros, hablamos de la atención. Volvemos un momento a aquí, espérate, al cerebro. Aquí, que me paso muy rápido. Aquí, fijaros. Sistemas que participan en la atención, que es ahora mismo el músculo más importante de vuestra vida. Fijaros, como decía antes, corteza prefrontal, ¿vale? Corteza prefrontal, parte más evolucionada, ¿sí?, que tenemos ahora mismo como especie. La corteza prefrontal posee 3 funciones atencionales. La dirección de la atención. A mí me surge un pensamiento disfuncional en un momento determinado, lo detecto y digo, este me lo conozco. Porque fijaros que te lo conoces, no es nuevo. Este me lo conozco y empieza a perturbarme. En ese momento yo tengo la capacidad, es un entrenamiento obviamente, yo tengo la capacidad de decir, no, dejo de atenderte y llevo mi atención a cualquier tarea, ¿sí? O sea, desvío en ese momento la atención. Eso es la capacidad de la dirección. La atención selectiva sería esa situación en la que tú estás leyendo un libro o estás mirando un vídeo en YouTube tan mega interesante para ti, que activa tanta endorfina y te gusta tanto, que en la pared de al lado de tu casa están tirando, ¿sí?, el edificio, y tú no lo percibes. Seleccionas en ese momento. ¿Estás, sí?, tan enfocado que seleccionas. Quiere decir que tú tienes una perturbación, una alteración en tu sistema auditivo. No la tienes. Tu sistema auditivo está bien, está correcto. Lo que pasa es que la atención tiene esa capacidad de la realidad, puede hacer en un momento una selección, ¿sí? Y por otro lado tenemos la atención sostenida. La atención sostenida sería la durabilidad de ese músculo en un mismo lugar, ¿sí? Cuanto más, es decir, cuanto más tiempo puedas mantener la atención en los pensamientos funcionales, más fuerte se va haciendo la atención en ese modo funcional, ¿vale? Como es un músculo, se cansa. Es decir, no existe, yo puedo estar 20 horas al día o 18 horas al día en modo funcional. No, el modo funcional es resolver, y resolver es estar activo, enfocando, y eso requiere la otra polaridad, que es descansar, que no es lo mismo que estar disfuncional. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, la atención sostenida, fijaros ahora, ¿qué nos sucede? Que estamos en una actividad, por ejemplo, en el trabajo, en una charla o donde sea,
o estás haciendo algo que tú quieres hacer, tú dices, yo quiero hacer esta actividad porque esta actividad es un objetivo buena para mí, plin, y se despierta un pensamiento disfuncional. O por el mismo cerebro o porque ha pasado algo, ¿sí? Pues lo que está sucediendo muchas veces es que ese pensamiento disfuncional tiene mucha fuerza, es decir, la atención nuestra está tan débil que queda secuestrada. ¿Os pasa? Y entonces, ¿qué pasa? Que tu atención está entonces, claro, porque tal, porque cual, tal. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora mismo? Trabajar la atención sostenida, es decir, cuando tú practicas, solamente voy a atender pensamientos funcionales y son aquellos que aquí y ahora me llevan a resolver algo bueno para mí, lo que estás haciendo es trabajar la atención ahí y te hace fuerte. Entonces, cuando llega algún pensamiento disfuncional, que llegan porque están en las redes, ¿sí? Aunque sean pequeñitos, en algún momento se van activando, no es lo mismo tener una atención al 30% que tenerla al 80%. ¿Sí? Con lo cual, en vez de tardar 3/4 de hora o 3 horas en poder retirarte, en 10 segundos haces papa. ¿Sí? Venga, te retiro y te pongo donde yo quiero ponerte. ¿Sí? Con lo cual, eso es algo que se entrena. Y se entrena básicamente con pensamiento funcional, disfuncional. Atender únicamente los pensamientos funcionales, en lugar de positivo y negativo, porque ahí nos perdemos. Dime. La meditación es un buen sistema. Sí. A ver, el tema, sí, claro, ¿qué pasa? Que el tema de la meditación, o sea, realmente, por supuesto, realmente el enfoque de este programa, el objetivo es el mismo resultado que el mindfulness o la meditación, que es la atención plena, ¿de acuerdo? Lo que sucede es que la meditación lo tenemos entendido como sentarme en un momento determinado, ¿sí? Cerrar los ojos. Entonces, este programa, cuando yo digo que es práctico porque lo hacemos durante el día, no hace falta sentarse para hacerlo. No, pero el otro lo decía como complemento. Por supuesto, sí, porque estás trabajando la atención. Y fíjate que cuando cierras los ojos, lo que estás haciendo es disminuir la capacidad de distracción de los sentidos, con lo cual puedes tener más capacidad de mirar hacia adentro. Meditación es familiarizarse con. La palabra meditación es conocer, familiarizarme con. Y nosotros lo que queremos, precisamente, como decía antes, es familiarizarnos con esto. Que yo conozca qué pasa dentro de mi cerebro, ¿vale? Fijaros una cosa, observación fue la persona 1, ¿os acordáis? ¿Vale? Imaginaros que la persona 1 sí tiene esa información guardada, lo que pasa es que la ha conocido, se ha dado cuenta, la ha trabajado, y en el momento que pasa con el señor de Don Simón, está aquí, una red pequeñita, muy pequeñita, ahora está todavía, ¿sí? Todavía tiene peso. Y en ese momento nota un malestar, ¿sí? Como ya me acaban de decir algo, ¿no? Que no me gusta, y me hace sentir en ese momento triste. Esto de aquí, darse cuenta de este cambio de humor, porque ese cambio de humor es química en el cuerpo. Cuando tú puedes pararte y decir, aquí estoy teniendo un cambio interno, ¿sí? Entonces empiezas a familiarizarte contigo mismo. Y dices, es que esto está dentro de mí. ¿Y esto que está dentro de mí, me favorece o no me favorece? En el caso de que no me favorezca, yo decido si lo atiendo o no lo atiendo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vale. Otra de las cosas, conocer conexión con el cuerpo. Claro, ¿y por qué cuesta tanto hacer esto? Porque esto cuesta hacerlo. Fijaros una cosa, pensamiento, emoción, conducta. ¿Estáis conmigo? Yo pienso, siento algo, ¿no? Lo que decía el resultado de esa sinapsis, de ese contenido, y luego eso me lleva a actuar de una manera determinada, ¿vale? Pensamiento, lenguaje del cerebro. Emoción o sentimiento, lenguaje del cuerpo, ¿vale? ¿Qué sucede cuando un pensamiento activa una emoción, lenguaje del cuerpo, una química, repetidas veces? Pregunto. Ahí está. Si yo me habitúo a hacer deporte de una manera equilibrada, ¿qué tipo de química estoy inyectando en mi cuerpo? Endorfina, ¿sí? Serotonina, vale. ¿Qué sucede cuando yo tengo el hábito de hacer deporte? Que yo me voy 2 semanas de viaje y no hago deporte, y cuando vuelvo, ¿qué sucede? Que el cuerpo me lo pide. ¿Habéis escuchado el cuerpo me lo pide? Pues el cuerpo me pide lo que yo le esté dando de manera habitual. No va a cuestionar si es funcional o disfuncional, porque él no cuestiona, él responde. Y dice, ¿tú qué me estás diciendo? Que te puedes tener un peligro
cuando vayas a la entrevista de trabajo, que es peligroso, pues yo te doy el cortisol, porque me está diciendo que es peligroso, ¿sí? Esto es lo que está sucediendo, lo tenéis en los apuntes. Habituación, me gusta llamarla a mí cuando es funcional, es decir, yo estoy habituada a hacer deporte. ¿Me es bueno? Claro que me es bueno, porque coger el hábito de hacer deporte lo que hace es que yo esté más activa, ¿sí? Más ligera, exactamente, hábito sano. Adicción química, al otro lado. ¿Qué sería la adicción química? La habituación en el pensamiento disfuncional. Si yo estoy pensando, Luis, ¿vale? Que va a pasar esto, que va a pasar lo otro, ¿yo qué estoy enviándole a mi cuerpo de manera repetida? Cortisol, hormonas y adrenalina. ¿Qué hace mi cuerpo? Pedirme lo que está acostumbrado a recibir. ¿Sí? Entonces, fijaros una cosa. Empezamos trabajando por el cerebro. Ahora bien, ¿quién está teniendo el mando de la situación al final? Depende. Si llega un momento en que le has habituado a una adicción, esta adicción está por encima de tu cerebro. Es decir, exacto. Fíjate una cosa. Estamos hablando de que el mando lo está cogiendo el cuerpo. El cuerpo es el que está pidiendo, dame esta química. ¿Y cómo va a recibir esa química disfuncional? Con pensamientos disfuncionales. O sea, yo estoy habituada y acostumbrada a pasarlo mal. Esto es muy importante. Podemos verlo, por ejemplo, con la nicotina. ¿Qué sucede con la nicotina? Cuando una persona prueba el cigarro por primera vez, ¿le gusta o no le gusta? Aún no he encontrado a alguien que me diga que le gusta. La primera, ¿sí? ¿Tú lo has probado? ¿Tú lo has probado, Luis, el cigarro alguna vez, el tabaco? Vale, ¿te gustó la primera vez? Yo creo que era un tema social. Por eso, ¿le gustó? ¿Te gustó? Eso que dices que sabe a chocolate, a fresa, no, vale. ¿Qué sucede? Vale, ¿qué sucede? Sea por lo que sea, no vamos a entrar ahí, la persona repite ese contacto con esas sustancias, entre ellas la nicotina. Por lo que tú dices, por sociabilidad, por pensamientos disfuncionales, por miedo, lo que sea, ¿vale? Esa sustancia empieza a entrar, a entrar, a entrar, a entrar, y se abren los receptores y dicen, ya me he habituado. Pues esto es lo mismo, es decir, es por repetición. Con lo cual, si es por repetición, quiere decir que yo tengo la capacidad de detener esa repetición, porque la repetición, volvemos a repetir, es la atención, ¿sí?, a ese pensamiento. ¿De acuerdo? Fijaros aquí como este bucle es un bucle que se retroalimenta, ¿sí? O sea, si yo pienso que lo voy a hacer muy mal en tal sitio, voy a sentir angustia. Cuando siento angustia, ¿qué me pasa en el cerebro? Me bloqueo. Empiezo a hablar insegura. Cuando empiezo a hablar insegura, se vuelve otra vez a retroalimentar. Es que yo no sé, yo no valgo. Y volvemos otra vez. Claro, este bucle funciona en la parte funcional y en la parte disfuncional. Pensamiento, emoción, conducta. ¿Qué nos dice la ciencia? Que están tan interrelacionados que no se sabe bien dónde empieza uno, dónde acaba el otro. O sea, no podemos decir, no, el primero es el pensamiento. No, lo que pasa es que nosotros sí estamos viendo desde la neurociencia que trabajar con el pensamiento es muy efectivo. Hay otras teorías que trabajan desde la conducta. O sea, te dicen, tú oblígate a hacer esto, ¿sí?, de manera repetida, que cambiarás. Hay una parte cierta. Si tú te obligas, ¿vale?, como tú estás haciendo algo diferente, cambia tu pensamiento, ¿verdad? ¿Estás conmigo? Cambia tu sentimiento también. Lo que sucede es que dura poco, si lo habéis intentado alguna vez. Dura poco porque la red nos está tocando. No estamos cuestionando la red. ¿Sí? Yo puedo forzarme a, por ejemplo, imagínate, alguien que te diga, pues mira, yo es que no hago deporte, me veo incapaz y tal. No, tú oblígate a hacer, tú oblígate a hacer. La persona, habitualmente, si no hace un trabajo de cambio, de cognitivo, de pensamiento y de identificar qué es lo que le está bloqueando, hará esa acción, ¿no? O como las dietas, por ejemplo, hará esa acción unos cuantos días, empezará a sentirse mejor porque está cambiando la conducta. Y cuando cambias la conducta, el pensamiento dice, sí que eres capaz, ¿sí? Entonces luego te sientes bien y tienes más fuerza para hacer la conducta. Lo que sucede, acordémonos que las redes están instauradas. Entonces, si yo no desprogramo y desactivo la red tiene fuerza. Y entonces cuando digo, yo tenía muchas ganas, estaba muy motivada, y a las 2 semanas lo dejé. ¿Por qué? Porque había algún tipo de red, tipo, tú no podrás, me invento, tú no podrás. Siempre son reales. Redes disfuncionales que te provocan. Por eso en el programa no trabajamos desde cambiar ya la conducta, no, la conducta
ya cambiará cuando, ¿sí? Cuando tú identifiques entonces el pensamiento disfuncional. ¿Sí? ¿Ok? Vale. Vale, clarísimo. Esta la tenéis, creo que la tenéis también en los apuntes, clarísimo. Arriba, pensamiento disfuncional. Regiros por esto en la vida. Si yo enfoco mi atención en lo que está fuera de mi control, estoy activando pensamiento disfuncional. Lo que decía antes Laia. Si yo estoy atendiendo en un momento determinado una red que me dice ¿y dónde irán estas personas? Es que ¿dónde irán estas personas? ¿De quién depende? De las personas. De ellas. Fijaros, ¿qué está dentro de mi control? En resumen, lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Y ya es mucho. Eso es lo que nosotros hemos de recuperar nuestro control. Y eso lo recuperamos yendo a identificar lo que hay en nuestras neuronas. ¿Sí? Porque fijaros que ahí es donde empieza el pensamiento, la emoción y luego termino haciendo algo. ¿Sí? Cosas fuera de mi control, pensamiento disfuncional, cosas en mi control. Por ejemplo, yo me compro el billete para ir a Roma este fin de semana. Lo que está dentro de mi control es comprarme el billete. Y también salir pronto de mi casa, con tiempo, para llegar. Ahora, si yo en la carretera, con tiempo para llegar, me encuentro con un superaccidente enorme, ¿estáis de acuerdo que está fuera de mi control? ¿Sí? Con lo cual, lo que a mí me va a hacer bien es, bueno, y en ese momento que me encuentro con ese accidente, y eso está fuera de mi control, ¿qué está dentro de mi control otra vez? Lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Si yo en ese momento empiezo a activar frustración, ¿sí? Porque claro, porque qué rabia, cuidado, eso está dentro de mi control. ¿Sí? El accidente no. Ahora, lo que yo pienso, lo que yo sienta o lo que yo haga, sí. ¿Sí? Y acordaros que la química disfuncional es una química que altera el medio interno. Altera el medio interno de una forma tan bestia que solo está hecha y solo vale la pena cuando hay supervivencia. Si no, lo que estamos haciendo es desequilibrar el medio interno. Y los genes y las células, cuando se desequilibra el medio interno, responden. ¿Sí? Porque estamos estresando. Estamos diciendo que están en peligro. ¿Mm? Entonces, cuando vayáis en el día a día, regiros por esto. Cosas dentro de mi control, cosas fuera de mi control. Vuelvo a repetir, en persona de adulto a adulto. ¿Vale? Porque sí, en las emociones de mi niño, en las emociones de una persona, una persona menor, en las emociones o las acciones de una persona con una demencia, yo tengo más capacidad de control que ella, porque su desarrollo cognitivo es menor. Ahora bien, ¿de qué me sirve estar pendiente del sentimiento del otro, ¿sí? Del pensamiento del otro, si yo no puedo controlarlo? Yo no puedo ir al cerebro de alguien y coger su pensamiento y verlo, no puedo. Con lo cual, ¿para qué atender lo que no está fuera, ¿sí? Lo que está fuera de mi control? ¿Para qué? La respuesta es para alimentar las redes disfuncionales. Y el cuerpo puede recibir su dosis a la que está habituado. ¿De acuerdo? Vale. Este es un ejemplo, ¿no? de frase, ¿no? En el momento que dejas de pensar en lo que puede pasar, empiezas a disfrutar de lo que está pasando, ¿no? Es un ejemplo claro de la anticipación. No, este no está, este está aquí. ¿Vale? En el momento que dejas de pensar en lo que puede pasar, empiezas a disfrutar de lo que está pasando. Pero esta frase, bueno, este contenido de lo que puede pasar, o sea, cuántas veces que es un pensamiento, supongo, disfuncional, cuántas veces entras en el carro este de mi niño se va a caer, mi niño le va a pasar algo, Sí. mi niño, o sea, el miedo de la madre provoca que crees esa disfunción y entonces lo haces como inútil casi. Exactamente. Vas creando ese mecanismo de miedo. Exactamente. Y fíjate que ese mecanismo está creado al final por el cuerpo. Lo que nosotros hemos de entender que el que está pidiendo eso es el cuerpo. Y el cerebro lo que hace es, ¿sí? Responder. Es decir, tú me estás pidiendo, ¿no? Tú estás habituado, acordémonos, ¿no? Del ejemplo del tabaco, por ejemplo, estás habituado a esta química y me la estás pidiendo. ¿Qué sucede? Fijaros, cerebro, cuerpo. No he hablado de mente. Mente es algo mucho más grande. O sea, mente está mucho menos estudiada. El cerebro, volvemos a la objetividad, es un órgano y como órgano se puede, ¿sí? Podemos acotarlo, podemos estudiar, lo tenemos ahí físicamente. La mente, ¿qué sería una metáfora? La mente sería el software y el cerebro sería el hardware.
Es decir, la mente es la que decide lo que yo quiero introducir en el cerebro. Pero es muy poderoso. Claro, entonces aquí quien va a trabajar es la mente, va a decir, bueno, ¿qué hago? ¿Quiero este sufrimiento que me desenfoca, que me bloquea? ¿O empiezo a trabajar con la atención, ¿sí? Y me focalizo en lo funcional. Porque el cerebro al final es un órgano y él va a trabajar con lo que, sí, con lo que tú le digas. ¿Qué requiere hacer esto? Pues mucho compromiso con uno mismo. O sea, no voy a decir algo que no es cierto. O sea, ¿es sencillo, fácil? No. ¿Es cómodo? No, es incómodo porque estás saliendo de la zona, o sea, vas a sacar a tu cuerpo de la zona que él está acostumbrado. Ahora, recordemos que es habituación. Recordemos que estar pensando y estar sintiendo cosas que no son reales te va a desajustar en tu vida. Con lo cual, si tu camino es este, vas a ir así. Porque el cerebro, o sea, tienes el cerebro aquí, aquí está esta es tu realidad, este es tu cerebro, y hay algo aquí en medio, que es la red disfuncional, que está impidiendo que tú veas las cosas tal y como son. Si tú no ves las cosas tal y como son, no puedes responder de una forma adaptativa. ¿Sí? Y la vida tiene varios tipos de situaciones diferentes, algunas que nos gustan y otras que nos gustan. ¿Y qué requerimos? Pues un cerebro adaptado y ajustado. Es más, cuanto más dura o grave o complicada sea la situación, vamos, es mucho más aconsejable que tu cerebro esté lo más equilibrado posible. Porque aquello es tan, ¿sí? Es tan grande, por decirlo de alguna manera, coge unas dimensiones tan grandes, porque en la vida hay situaciones de este tipo, que ¿qué quieres? ¿Un cerebro débil o un cerebro que diga no? Mantengo, ¿sí? La observación y para poder responder, porque lo que te interesa es responder de la forma más ajustada posible. Porque son decisiones, ¿no?, de tu vida. ¿El cerebro qué es? El piloto a bordo de la vida. Con lo cual, lo que hace este programa es cuidar tu cerebro. Cuida tu cerebro, porque de él dependen las decisiones de tu vida. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario. Bueno, el tema de la salud también, física y emocional, que también supongo que conlleva cambios en tu vida. Estamos viendo, fíjate que estábamos viendo que pensamiento, emoción, o sea, estamos viendo como que el pensamiento es el lenguaje del cerebro y la emoción es el lenguaje del cuerpo. Quiere decir que lo que tú piensas está activando en tu cuerpo una química y eso sí, se retroalimenta, con lo cual enfermedad, desequilibrios, pues claro, están relacionados también. ¿Vale? Aquí presento también los próximos talleres. Uno es, fijaros que este programa consta de 3 bloques. Uno es el pensamiento funcional, que para mí es el base, es decir, la persona habituarse y entrenarse en el pensamiento funcional con ella misma, ¿de acuerdo? Hacer los pasos que hemos comentado ahora. El siguiente es el lenguaje funcional. ¿Por qué el lenguaje funcional? Porque si el pensamiento se construye con el lenguaje, estaréis de acuerdo conmigo que ustedes, por ejemplo, en catalán, yo en castellano u otra persona en inglés, cuando tú piensas mañana voy a ir a comprar esto, estás utilizando mañana voy a ir a comprar. O sea, pensáis y habláis con palabras, ¿sí? Con el lenguaje, ¿vale? ¿Qué sucede? Que estamos detectando también que hay palabras disfuncionales que están metidas dentro de las redes. El todo, el nada, el suficiente. Imagínate, Luis, que yo te digo, Luis, que esto no es suficiente agua para mí. Te estoy diciendo, ¿tú puedes entender lo que te estoy diciendo? No lo sabes, porque suficiente, ¿qué es suficiente? Otra cosa que te diga, Luis, ¿me puedes poner 3 rayitas más de agua? ¿Puedes ponerme 200 mililitros más? Es decir, el cerebro trabaja con realidades, donde puede hacer el todo, el nada, el suficiente, ¿sí? No, y el lenguaje funcional ayudará también a expresarte mejor, para estar más en... El lenguaje funcional, fíjate una cosa, pensamiento, emoción, conducta. Encima del pensamiento está el lenguaje. Si yo ya introduzco un lenguaje funcional, ya estoy en ese momento desarrollando un pensamiento funcional. ¿Sí? ¿Qué nos sucede normalmente? Que cada uno tiene su propio bucle disfuncional de infancia, ¿no?, o de historia personal, y a eso le sumamos el lenguaje disfuncional. O sea, el lenguaje disfuncional ya es algo que compartimos, ¿sí? El tengo que, el soy, ¿sí? El pero, exactamente. O sea, son palabras que lo que haremos en este taller es coger palabra por palabra y hacerle una justificación científica. O sea, vamos a ver lo que te decía yo ahora. ¿Qué es suficiente en este vaso? Cuando tú le dices a alguien, no, es que no me siento suficiente para este trabajo. Bueno, ¿y qué es suficiente? ¿Me lo puedes demostrar para poder
¿Para qué? Para poder hacer algo, porque recordemos que el cerebro está preparado para poder hacer algo. Si yo introduzco ya un término donde yo no puedo trabajar, ¿qué estoy haciendo? Produciendo bloqueo. ¿De acuerdo? Vale, y el siguiente es el mapa de los sueños o visión de futuro. Fijaros que en la lámina que tenéis del cerebro que os enseñaba antes de la atención, fijaros, como os decía antes, fijaros en esto. Hablábamos de corteza prefrontal. Aquí están las capacidades cognitivas, ¿no? Más superiores, ¿no? En nosotros, en los seres humanos. Visión de futuro. Fijaros, nosotros estamos ya preparados anatómicamente para ir hacia adelante. Fijaros la dirección que está tomando, ¿sí? La corteza prefrontal y el cerebro. Es decir, visión de futuro. Hago la acción hoy para poder cambiar y mejorar el futuro. ¿Sí? Y si puedo ir para atrás, voy para tomar información y poder rectificar y poder aprender. ¿Sí? No para quedarme ahí, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuanto más se practica el pensamiento funcional, estaréis de acuerdo conmigo, como os comentaba antes, que estás activando más serotonina, más dopamina, más endorfina, química base de la corteza prefrontal. Aquí delante está el lóbulo frontal. El lóbulo frontal, a algunos neurocientíficos le llaman la joya de la evolución. Es decir, es una parte del cerebro que cuando se activa con química funcional, es decir, cuando tú empiezas a habituarte a la química funcional y empiezas a habituarte a atender pensamientos que aquí ahora te resuelven algo bueno y se convierte en tu automático, ¿sí? Como tú decías antes, empiezas a activar la química funcional de una manera tan intensa, es decir, empiezas a tener tantas redes neuronales en tu cerebro con un funcionamiento funcional que el lóbulo frontal toma muchísima actividad y empieza a visionar. Y es cuando tú dices, yo tengo una visión. Es lo que les pasó pues, a Martin Luther King, a Gandhi, ¿sí? A Einstein, que a pesar de tener un entorno que les contradecía, ¿sí? Personas que les decían, esto no vas a poder. La actividad del lóbulo frontal tenía una capacidad de visión, de imaginación tan grande que el pensamiento, ese pensamiento se podía convertir en una realidad. ¿Sí? Que es cuando estás, lo que se le dice, enfocado. Y eso lo hace el lóbulo frontal. Y eso se hace a partir de la química funcional. ¿Mm? Y el tercer taller que os estoy enseñando aquí es un taller donde lo que hacemos es el mapa de los sueños de cada uno de nosotros, nuestra visión de futuro. Es decir, ¿qué quiero yo en mi vida? Porque estamos predeterminados para eso. No es algo que yo diga, no es lo que a mí me gustaría, no. Estamos predeterminados, tenemos unas funciones cerebrales que están predeterminadas para visionar hacia el futuro. Tenemos esas capacidades. Ahora, desde la química disfuncional no podemos desarrollarlas. ¿Sí? Se desarrollan a través de la química funcional. ¿De acuerdo? Entonces, en este taller que hacemos, nos preguntamos y trabajamos qué quiero yo, qué sucede con lo que yo quiero, que es algo totalmente, como digo, ya predeterminado, que tengo sueños y que tengo visión de futuro, que van a salir pensamientos disfuncionales. Ah, yo quiero esto, pero claro, ¿y si resulta que? Es decir, pensamientos que no me llevan a tomar una acción en el momento. Es decir, que tanto este como este, el segundo taller y el tercer taller, son talleres de apoyo a la técnica del pensamiento funcional. ¿Sí? Puede ser que tú no tengas conciencia de un pensamiento funcional tuyo, porque lo tengas súper interiorizado, y en el momento que te pongas a hacer el mapa de los sueños, lo encuentres. Es que esto no lo quiero poner porque, claro, o esto lo pongo, pero ya lo tenemos. Vamos a trabajar por ahí. ¿Sí? De momento, lo que sí que tomo nota es de apuntar esto que has dicho, de los pensamientos disfuncionales que vayan pasando. Exactamente. Identificarlos, ¿no? Exactamente. Irlos apuntando, irlos identificando, irlos observando, a ver esos pensamientos, cuántos de reales son y qué tipo de palabras están utilizando, y ver que son repetitivos. Cuando un pensamiento se repite, o sea, la realidad no se repite, la realidad es cambiante en cada momento. Entonces, ¿qué sentido tiene un pensamiento que se repite? No, más que nada por tener un poquito de
de pista, ¿no? Exactamente. Fíjate que la realidad es esta y lo que hace el pensamiento disfuncional, como está automatizado, hace chip. Haya lo que hay aquí, yo respondo con lo mismo. ¿Qué hace el pensamiento funcional? Detiene eso. La realidad es esta, vale. ¿Qué hay? ¿Sí? Pues depende de lo que haya. ¿Qué me conviene? ¿Decir que sí o decir que no? ¿Aceptar o no aceptar? ¿No? ¿Qué hace el pensamiento disfuncional? Automatismo. Apuntar los positivos también, o sea, positivos, no, los funcionales. No. Esto no hace falta, ¿no? No, ya funciona. Nos interesa identificar, eso ya son tu parte funcional, que la tenemos, cada uno de nosotros nuestra parte funcional. Lo que queremos es que crezca. ¿De acuerdo? Vale. Pues, también me olvidaba de comentaros que he abierto un grupo de Facebook de alumnos de Piensa Funcional, que es para trabajar también en grupo dudas, preguntas que tengamos para personas que conocen el programa. Solo para personas que conocen la técnica del pensamiento funcional y disfuncional. Que iré subiendo también, ¿sí? Preguntas, ejercicios, para ir reforzando. ¿Los agregarás tú o...? Eso ustedes pueden ir directamente a Piensa Funcional, que tú ya estás, ¿verdad? En Piensa Funcional. En Messenger, sí. En el Messenger, pues tú vas directamente al Facebook de Piensa Funcional y pides para el grupo que hay, que es un grupo que es un único grupo. Se llama Grupo de Alumnos de Piensa Funcional. ¿Vale? Y son personas que ya lo conocen, porque quiero que tengan una base, para que puedan realmente, ¿sí?, partir de una misma información. ¿De acuerdo? Entonces, ir trabajando la técnica y si en algún momento detectáis alguna red o algún pensamiento que no podéis desentender o que no podéis discutir científicamente vosotros mismos, pues entonces sí que os aconsejo que me hagáis la consulta puntual, ¿no? Que digas, mira, aquí hay esta que no logro no creérmela, ¿sí? O no logro ver dónde está el error porque es que me la creo y además la justifico. Ya es un trabajo ya puntual, ¿de acuerdo? Vale, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia y espero verles en los siguientes talleres, ¿de acuerdo? ¿Vale?